vamos a tratar de resumir un poco la presentación de hoy. Sí sé que aquí en esta sesión debe haber profesionales del área técnica pura, es decir, geólogos, mineros, metalurgistas y también profesionales de las áreas administrativas. Lo que se busca en este diplomado es poder hacer el mix completo y el entendimiento completo a nivel ejecutivo, a nivel de toma de decisiones, entendiendo lo que se debería de saber de la parte técnica y lo que se debería de saber de la parte administrativa. Es decir, vamos a mirar la figura completa, ¿no? Para eso hay que entender lo siguiente, la actividad de exploración en perspectiva. Este es un ejemplo de un modelo de exploración de Río Tinto. Así, las grandes empresas mineras pueden también, con el paso de los años, haber diseñado su propio modelo de cómo quieren asumir la exploración. Ya sabemos que la etapa de exploración es una etapa larga. Es una etapa que, como aquí está bien graficado, partimos del año 0 y podemos terminar a los 25 años, luego de recién entrar en etapa de producción. Entonces, un proyecto de gran envergadura como en el que en este momento tenemos en Perú, que está empezando Quellaveco. El año pasado hemos tenido Marcobre, que ha iniciado operaciones en julio del 2021. Este año Quellaveco está pasando por la etapa de periodo de prueba y debería estar, eso es en condicional más o menos, iniciando producción comercial hacia septiembre del 2022. Entonces, estamos hablando de esta última parte luego de haber pasado en promedio unos 25 años antes de haber iniciado las etapas de exploración, ¿no? Entonces, ¿cómo está diseñado, por ejemplo, este modelo de exploración, ¿no? Vemos en color rojo al medio que dice ya la etapa de descubrimiento real de que puede haber recursos y reservas de mineral, con lo cual se inicia hacia la derecha la prefactibilidad y luego la factibilidad, ¿no? Y hacia atrás, ¿qué tenemos? Para iniciar, tenemos que seleccionar el área, ¿no? Y esta selección de área, si es que hablamos de las empresas de la gran minería, es a nivel mundial, es decir, se está mirando geográficamente todo lugar donde pueda haber algún indicio de posibles recursos y reservas de mineral. Entonces, estas empresas de la gran minería pues van a empezar seleccionando el área. ¿Dónde? África, América, y desde allí tienen que tomar tiempo y contar tiempos. Algunos tiempos serán de escritorio y luego ir avanzando hasta generar presupuestos específicos para iniciar las primeras actividades, ¿no? Los primeros monitoreos, cateo y prospección, y luego poder empezar y armar un proyecto de exploración y empezar a hacer la perforación diamantina, es decir, empezar a hacer la perforación y una vez que ya tienen indicios razonables, pues hacer los estudios de prefactibilidad y de factibilidad, ¿no? Por ser este un periodo tan largo, entonces significa pues un presupuesto bastante importante. Por eso es que tenemos que tener siempre en mente no solamente lo que técnicamente significa una actividad de exploración, sino también presupuestalmente, es decir, financieramente para una empresa. ¿Cuánto de dinero tiene que desembolsar año a año sabiendo que el dinero que desembolsa no es dinero que va a recuperar con ventas? Porque no va a haber ventas, no va a haber ingresos, solamente va a hacer salida de dinero. Eso es la etapa de exploración. Es por eso que la etapa de exploración es una actividad de alto riesgo, porque aquí estamos hablando de un caso en el que llego a descubrir algo al cabo de los 10 años y luego hago el estudio de prefactibilidad y factibilidad y luego termino con una mina en operación. Pero ¿qué pasa si luego de los 10 primeros años no encuentro nada? ¿No? Es por eso que la actividad de exploración es de alto riesgo. Puede haber desembolso de dinero, presupuesto asignado y finalmente no llevarse a cabo el proyecto. ¿Cuántos proyectos se ejecutan luego de, antes de iniciar la etapa de factibilidad? Menos del 1%, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero se asigna para la etapa de exploración? A su vez, la etapa de exploración exige continuas pruebas rigurosas y la priorización de oportunidades.
Es decir, constantemente tenemos que estar haciendo evaluaciones para poder determinar si los avances que vamos teniendo en las distintas etapas de la actividad de exploración realmente son contundentes, tienen un sustento detrás como para seguir avanzando, y si soy una empresa que está apostando para crecer en base a nuevos proyectos, a su vez tengo que ir priorizando, porque también puede dar la casualidad, que sería una buena casualidad, pero que tenga varios proyectos en cartera que puedan pasar a la etapa de prefactibilidad y factibilidad, por lo cual tengo que decidir, ¿no? Y tampoco nada asegura que en la etapa de prefactibilidad y factibilidad ya sea un camino conocido, esos 10 años que vienen de prefactibilidad y factibilidad sea un camino conocido donde sí o sí voy a terminar en un proyecto en marcha. Pues no. ¿Por qué? Porque el área técnica podrá determinar que sí, sí hay recursos y reservas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la coyuntura del país? ¿Qué pasa inclusive con el financiamiento de la propia empresa? Es decir, la empresa tiene en sus manos un proyecto, pero no lo puede financiar, por las razones que fuese, ¿no? Entonces, fíjense que siempre tenemos que estar mirando esa parte técnica más esa parte financiera. Es decir, tenemos que ubicarnos en la parte de arriba de la pirámide para mirar de manera holística el todo, ¿no? No es tan sencillo, por lo tanto, ¿no? Finalmente, la actividad de exploración es una actividad que requiere de alto expertise técnico. Eso es muy cierto, geólogos con mucha experiencia, ¿no? Y un equipo multidisciplinario que acompañe a su vez a estos geólogos. Una gerencia de alta calidad para esta toma de decisiones y una rigurosa priorización de los proyectos. Saber en qué momento, qué proyecto, y para eso pues hay que conocer más allá del aspecto técnico, ¿no? Bueno, aquí tienen la fuente para que puedan revisar un poco más este paper que estaba bien interesante sobre el retorno de la inversión en la actividad de exploración, ¿no? Aquí también este gráfico es bien interesante porque nos está explicando, ustedes saben que la actividad de exploración la podemos dividir en Greenfield y en Brownfield, ¿no? Greenfield es cuando estamos en las etapas iniciales, cuando la zona donde vamos a hacer la actividad de exploración está en verde, es decir, hay una comunidad que tiene actividades de pastoreo, por ejemplo, y yo quiero hacer exploración en esa zona. O en Brownfield, cuando ya es avanzado, es decir, esa zona ya está en color marrón o ya no hay actividad de agricultura, ya no hay actividad de pastoreo, ya se han iniciado las actividades de exploración y yo quiero continuar con actividades de exploración, incluso puedo tener una actividad minera en operación y hacer la continuación de la actividad de exploración, ¿no? Entonces, fíjense que en las etapas iniciales de Greenfield, 1 en 3.333 es un proyecto que puede resultar en éxito, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando en el Greenfield, 1 de cada 1.000, 1 de cada 200, fíjense, ¿no? Y si estamos en Brownfield, ya bajamos, 1 de cada 100, 1 de cada 33, 1 de cada 24, 1 de cada 20, ¿no? ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos un grupo de exploradores que van a salir a diferentes zonas, ya sea de un país como el Perú o diferentes zonas en el mundo, a hacer actividades Greenfield o actividades de exploración Brownfield, ¿no? Entonces, a esto muchas veces en Greenfield se le llama campañas de exploración, salgo a campo y voy y tomo muestras, muchas veces en las etapas iniciales, inclusive haciendo cateo y prospección, ¿no? Y eso también tiene, por lo tanto, un costo no solamente de la actividad per se, sino también un costo asociado al pago de personal y al personal que requiera yo experto en lo que quiero encontrar, porque muchas empresas mineras están especializadas, por ejemplo, en buscar futuros yacimientos de cobre, otros futuros yacimientos de oro, ¿no? O otros polimetálicos. Entonces, también ese es un expertise que es necesario, ¿no? Cuando les decía que no solamente es importante encontrar que pueda tener recursos y reservas de mineral luego de haber pasado 10 años y avanzar hacia las etapas de prefactibilidad y factibilidad, sino que para que esas etapas de prefactibilidad y factibilidad se completen, también es necesario tener en cuenta estos aspectos que el World Economic Forum ha determinado como los motores en la minería.
¿no? ¿Cuáles son esos escenarios hacia el 2030 que van a ser los motores de la minería que debemos de tener en consideración? Los aspectos sociales, que ya los estamos viendo, ¿no? ¿Cuántos proyectos tenemos en el Perú que se han quedado en la etapa de factibilidad? Ya para terminar la factibilidad o incluso con la factibilidad terminada y para iniciar la etapa de desarrollo y construcción, ¿no? ¿Qué aspectos sociales hay que considerar, ¿no? Las expectativas de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Los temas de salud y seguridad, el crecimiento de la población como aspectos sociales, ¿no? La inequidad o desigualdad de los ingresos en el aspecto social, ¿no? Esos temas son bastante sensibles en estos días y de bastante interés para las empresas, porque realmente si vamos a hablar de desarrollo sostenible, tenemos que hablar de que la comunidad también se tiene que ver beneficiada de los futuros proyectos que vamos a desarrollar, ¿no? En exploración, hoy día en el aspecto tecnológico, es algo que ya se está empezando a aplicar en varias partes del mundo, ¿no? Ya no se hace exploración solamente con los geólogos haciendo camino, recorrido a pie, sino también a través del uso de la tecnología, los satélites, los drones, ¿no? Que recorren las zonas y toman otro tipo de información muy valiosa en menos tiempo y que ayudan a poder determinar mejor el futuro yacimiento, ¿no? Entonces, este aspecto tecnológico también es muy importante a considerar en la etapa de exploración y como un escenario de desarrollo de actividades mineras, ¿no? El aspecto económico, el crecimiento económico general, el acceso al capital para financiamiento de la misma empresa minera, las políticas fiscales, es decir, los temas tributarios de cada país, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a hacer una actividad de exploración para un futuro yacimiento, pensando en un futuro yacimiento, pero yo veo pues que cuando hago mi estudio de factibilidad, económicamente no es rentable por la cantidad de impuestos que tengo que pagar en el país, ¿no? Entonces, esos son temas a considerar también. Es decir, una actividad de exploración no solamente está determinada porque puede, para poner en marcha un proyecto, no solamente va a estar determinada porque yo encuentre recursos y reservas de mineral, sino hay otros factores alrededor que hacen que yo pueda realmente concretar un proyecto, ¿no? Los aspectos ambientales, cuáles son las políticas sobre el cambio climático que tiene el país, ¿no? Esos estándares que si no los tiene el país, los tiene muchas veces la misma empresa minera que es transnacional, tiene esos altos estándares y los cumple, ¿no? Porque eso le va a dar sostenibilidad a los futuros proyectos que vaya a tener, ¿no? Y también la claridad por parte de el gobierno local o el gobierno, el Estado, en este caso el Estado peruano, la claridad en cuáles son estas políticas relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Es decir, predictibilidad, saber cuáles son esas políticas para ver si las puedo cumplir o no las puedo cumplir o a qué costo, ¿no? Y el aspecto geopolítico también, cómo está por el lado de la inestabilidad, la corrupción, el governance que exista en el país, entonces la calidad del gobierno público. Son temas en conjunto que nos van a ayudar a determinar los futuros escenarios para poder ver hacia adelante proyectos mineros, ¿no? Entonces, esta es la actividad de exploración en perspectiva que tenemos que mirar. Por aquí vamos a mirar cómo está el presupuesto de exploración en estos últimos años. Aquí tengo data hasta el año 2020, pero podemos ver las líneas marcadas en amarillo, donde están posicionando al Perú. En el 2018 puesto 4, 2019 puesto 5, 2020 puesto 7 y para este 2021 y 2022, incluyendo la coyuntura de la pandemia más la situación política del país, que no solamente es en Perú, sino es a nivel regional, pues los proyectos para exploración están disminuyendo, ¿no? Esta es información de Standard & Poor's. Ahora, cuando hablamos propiamente de una actividad de exploración, la actividad de exploración se puede medir de la siguiente manera, y esta es mi apreciación personal, ¿no? Si hablamos de exploración, si una empresa minera dice que está haciendo exploración, es porque está haciendo perforación diamantina. ¿Por qué?
porque solamente la perforación diamantina es la que va a ayudar a la caracterización del territorio nacional, es decir, a determinar los futuros recursos y reservas de mineral. Una actividad de exploración, como lo vamos a ver más adelante, significa incurrir en diferentes tipos de desembolsos, diferentes tipos de gastos. Uno de esos gastos es la perforación diamantina. Para mí es el principal, porque es allí cuando estoy perforando el subsuelo, estoy extrayendo los testigos y estoy llevando a análisis a los laboratorios para determinar realmente si puedo encontrar recursos y reservas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la perforación diamantina? Pues se tiene que hacer plataformas y en esas plataformas empezar a decir cuánto de perforación voy a hacer. Y esta gráfica que nos muestra Standard & Poor's nos muestra en color amarillo los otros tipos de perforación y en color plomo la perforación que realmente está llevando a un intervalo significativo de lo que podría ser recursos y reservas. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la actividad de exploración en su conjunto, es una actividad muy costosa, el número de perforaciones que tengo que hacer y de las cuales en color plomo están aquellas perforaciones que realmente al extraer los testigos me están determinando y luego haberlos llevado al laboratorio de análisis, me están diciendo que sí podría haber algún indicio de algún recurso de mineral, ¿no? Entonces, sí hay que perforar mucho, sí hay que perforar muchas plataformas. En el Perú se necesita autorización para la etapa de exploración y por el número de plataformas que se va a realizar, ¿no? Ahora vamos a mirar un poco cómo estamos de enero a julio del 2022 en la inversión en exploración en el Perú, ¿no? Esta es información pública que sale del boletín estadístico que publica el Ministerio de Energía y Minas todos los meses. Este es el boletín estadístico que corresponde a julio del 2022. Está marcado en rojo la actividad de exploración. ¿Cómo leemos este cuadro? El primer bloque está comparando julio 2022 versus julio 2021. Y el segundo bloque ya es el acumulado, enero a julio 2022 versus enero a julio 2021. ¿Qué podemos decir? La inversión global total en el Perú de las empresas mineras de enero a julio del 2022 por los distintos rubros que son planta de beneficio, equipamiento minero, exploración, infraestructura, desarrollo y preparación y otros es de 2.781 millones de dólares, ¿no? Es una inversión importante y la principal inversión que se está realizando en este momento es en infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos, como les decía, con el proyecto de Quellaveco en este momento, ¿no? Que está ya terminando, ya está en el periodo de prueba, pero aún tiene esta inversión en infraestructura y por ahí otros proyectos más pequeños que también están sumando a esta inversión en infraestructura. Ese es el rubro más importante. La inversión en exploración propiamente dicha es de 226 millones de dólares, que representa el 8.1% del total de inversión acumulada de enero a julio del 2022, que si la comparamos con el mismo periodo de enero a julio del 2021, vamos a ver que ha habido una variación importante. En este caso, ha incrementado la inversión en exploración, pero eso no quiere decir que realmente se esté haciendo más exploración en el Perú. Aquí hay que tener mucho cuidado en general para leer la información, tanto cuando se compara el año 2020 y se compara el año 2021 con otros años. Eso también, si en algún momento ustedes quieren hacer investigación o hacer corridas de data, hay que tener mucho cuidado, tomar con pinzas 2020 y 2021. ¿Por qué? Por el COVID, ¿no? Sabemos que la coyuntura del COVID ha hecho, pues, que se retraiga en general, en todos los ámbitos, las distintas actividades, en este caso la actividad de exploración también, ¿no? Tendríamos que comparar con otros periodos, 2019, 2018, y empezar a mirar 2022 versus 2023 para ver más o menos cómo estamos, ¿no? Entonces, esto es medio engañoso, pero en general, por lo menos hasta aquí, entre 2021 y 2022 se ve que estamos allí creciendo, manteniendo. Está viendo, podemos decir que está habiendo exploración en el Perú. Hasta ahí yo creo, no ni que subió ni que bajó, ¿no?
Entonces, para esto, ¿cómo funciona la actividad de exploración en el Perú respecto a saber que estoy iniciando esta actividad y saber que estoy cumpliendo con toda la regulación y cómo enlaza el aspecto técnico con el aspecto financiero y la normativa de cada país, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí se está poniendo en contexto cuándo inicia la actividad de exploración, ustedes pueden hacer este símil para preguntarse cuándo inicia la actividad de explotación, cuándo inicia la etapa de cierre de una operación minera y comparar las normas legales del país, qué dicen respecto de cuándo inicia, por ejemplo, la etapa de exploración, qué dicen las políticas y procedimientos corporativos propios de cada empresa minera, qué dicen las normas internacionales de información financiera, es decir, ¿están alineados? Realmente la etapa de exploración para las normas legales del país inicia en el mismo momento en que dicen las políticas y procedimientos corporativos, porque las políticas y procedimientos corporativos de una empresa transnacional rigen para todo el mundo, para los distintos países donde operan. Entonces, las políticas y procedimientos corporativos son generales y dependiendo de lo que diga la norma legal de cada país, tendrán que hacer su adecuación porque no se puede incumplir la norma legal de cada país. Y para eso existe un concepto bien amplio, mucho más arriba de estos tres que están mencionados aquí, que es el governance, ¿no? El gobierno corporativo. Las buenas prácticas de gobierno corporativo hacen que las compañías incluyan como buenas prácticas, pues, cumplir con la normativa de cada país, cumplir con las normas internacionales de información financiera y recoger ambos como parte de sus políticas y procedimientos corporativos. Es decir, una empresa que tiene un buen gobierno corporativo, un buen governance, difícilmente va a diseñar y establecer políticas y procedimientos corporativos que estén alejados de las normas legales del país y de las normas internacionales de información financiera y de otras normas y estándares internacionales que existan para los distintos temas, ¿no? Normalmente estos están recogidos allí, ¿ya? Pero a veces es muy difícil, ¿no? Pero sí hay que hacer esas... digamos, al momento de elaborar las políticas y procedimientos, pues tener mucho cuidado de hacer algunas precisiones seguramente para algún país en específico y decir, por si acaso aquí tienes que cumplir esto que dice el país, ¿ya? Entonces, hay que tener siempre esto en mente. Cuando ustedes sean gerentes de su área o tengan que tomar decisiones, siempre miren de manera holística estos temas para que así no se les escape algo, porque ustedes pueden ser muy buenos en el aspecto técnico, muy buenos geólogos, muy buenos mineros, pero si no tienen el contexto global, algo por ahí podría estar fallando, ¿no? Y no es necesario que lo sepan a detalle, simplemente que sepan que existe, simplemente que sepan que esto tiene que estar alineado. Y si es que eres geólogo, llamarás al contador para que te diga de las normas internacionales de información financiera, llamarás al abogado para que te explique de las normas legales, ¿no? Y viceversa. El contador también tiene que hablar con el geólogo y así, entonces, ese es un equipo multidisciplinario para llevar a cabo de manera adecuada, en este caso, una etapa de exploración. Entonces, ¿cuándo inicia la etapa de exploración? Según las normas legales del país, en este caso, las normas legales de Perú, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Minería, tenemos dos artículos clave y justo es el artículo 1 y el artículo 2, ¿no? Que hablan del cateo y la prospección y donde indica lo siguiente, ¿no? El cateo, que realmente en términos sencillos es catear, es decir, mirar, ir a una zona, si es que le pertenece a una comunidad, pues pedir permiso para ingresar. Si no me dan permiso, no ingreso, pero no voy a alterar nada, solamente voy a mirar, ¿no? Entonces, la Ley General de Minería en el artículo 1 indica que el cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales. La prospección es la investigación conducente a determinar las áreas de posible mineralización por medio de indicaciones químicas y físicas y medidas con instrumentos y técnicas de precisión. El cateo y la prospección son libres en el Perú, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Pero eso de ser libres en el Perú no implica que ustedes tengan que pedir permiso al dueño del terreno superficial, ¿no? Ahora, ¿qué dicen las normas internacionales de información financiera, las NIF? Existe la NIF 6 que habla sobre exploración y evaluación de recursos minerales, ¿no? Y entonces,
las normas internacionales de información financiera, para los que por primera vez escuchan esta normativa, es en general, es para toda la actividad económica a nivel mundial, ¿no? Excepto Estados Unidos, que tiene las US GAAP, ¿no? Pero igual, en general, son normas y estándares internacionales. Difícilmente están focalizadas en la actividad minera. No existe mayormente algún foco en la actividad minera, excepto, por ejemplo, por esta NIF 6, que sí se titula Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. Es de las pocas que hay, ¿ya? Y aquí lo que se indica es que una entidad no aplicará las NIF a los desembolsos en que haya incurrido antes de la actividad de exploración. Es decir, se reconoce la actividad de exploración solamente cuando tienes el derecho legal de explorar un área determinada. Y después de que se haya demostrado la factibilidad técnica. Para campaña, para el curso de costos, claro. Y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral, ¿no? Entonces, los elementos del costo de los activos para la exploración y la evaluación también se deben de considerar, se deben de evaluar cuáles son los activos para la actividad de exploración y evaluación, ¿no? Entonces, aquí esta norma internacional nos dice que la entidad, es decir, la empresa, establecerá una política contable que especifique qué desembolsos se reconocerán como activos para la exploración y evaluación y aplicará dicha política de forma coherente. Al establecer esta política, una entidad considerará el grado en que los desembolsos puedan estar asociados con el descubrimiento de recursos minerales específicos. Es decir, la empresa minera es la que tiene que, a través de una política, determinar cuáles son esos desembolsos que se van a considerar como exploración. Pero para eso hay algo muy importante. Esta NIF 6 te permite hacer dos cosas. Te permite o capitalizar o enviar al gasto. ¿Qué significa esto? ¿No? Capitalizar significa registrar en el estado de situación financiera y enviar al gasto significa registrar en el estado de resultados, ¿no? ¿Cuáles son las políticas contables de las empresas mineras que operan en el Perú? ¿O cuál es la política contable de la empresa minera donde ustedes trabajan? Si ustedes son geólogos, ustedes sabían, conocían que los desembolsos que se realizan por los gastos de exploración pueden tener estas dos situaciones, estas dos vertientes, ir al estado de situación financiera o ir al estado de resultados. Si no lo sabían, pregunten porque eso es importante. Aquí se los explico, ¿no? ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque si es que ustedes ya son tomadores de decisiones, tienen que saber que existe un impacto en los estados financieros. Cuando decimos capitalizar, quiere decir que se va a registrar hacia la izquierda en el estado de situación financiera, es decir, es un CAPEX. Y cuando decimos que es un CAPEX, va a estar como parte del activo no corriente en el rubro de proyectos en proceso. Va a ser un proyecto en proceso que se va a llamar, por ejemplo, proyecto de exploración el cobre, ¿no? Porque está en la zona sur del Perú y voy a explorar un nuevo yacimiento de cobre y lo he bautizado a este proyecto con el nombre de proyecto de exploración del cobre, ¿no? Ese es mi proyecto en proceso que voy a ir registrando ahí, voy a capitalizar todos esos gastos de exploración, ¿no? Ahora, si yo decido como empresa, como política corporativa, todos los gastos de exploración, no capitalizarlos, es decir, no registrarlos como parte del activo, como un proyecto en proceso, sino enviarlos directamente al estado de resultados, entonces ya no va a ser un CAPEX, sino que va a ser hacia el lado derecho que estamos mirando un OPEX y eso sería un gasto puro. Y en el estado de resultados ustedes van a poder mirar gastos de exploración. ¿Qué quiere decir que la empresa minera esté registrando los desembolsos de los distintos proyectos de exploración que tienen antes de determinar la factibilidad? Porque al determinar la factibilidad ya terminó la etapa de exploración, ¿no? Mientras estoy haciendo exploración, estoy registrando como gasto. Eso quiere decir, en términos sencillos, si es la primera vez que están mirando este estado de resultados, el estado de resultados es el que determina la ganancia o pérdida. Se hace cada mes, cada trimestre o cada año. Digamos que este es el estado de resultados de un año, para que se entienda. ¿Por qué? Porque una vez al año también se pagan impuestos, ¿no? Se paga el impuesto a la renta.
Entonces, en este estado de resultados, ¿qué es lo que miramos? Miramos las ventas, ¿no? Menos el costo de producción, tenemos una utilidad bruta. Le restamos los gastos de exploración y vamos a tener la utilidad o pérdida antes del impuesto a la renta. Si tenemos utilidad, le descontamos, por ejemplo, el 30% de impuesto a la renta y vamos a tener la utilidad después del impuesto a la renta. Si es una empresa que no ha tenido nunca antes una actividad en explotación y este es su primer proyecto, como en el caso de Quellaveco, por ejemplo, mientras está haciendo los gastos de exploración, está haciendo la actividad de exploración, no tiene ventas. Venta cero, costo de producción cero, utilidad bruta cero, gastos de exploración 1 millón, por ejemplo. Y entonces ese millón, como es gasto de exploración, como está en negativo, es gasto, es pérdida pura. Entonces, la empresa va a ir registrando pérdida año con año y eso está permitido en las normas del país, ¿no? No paga impuesto a la renta, ¿no? Esos son los gastos de exploración. Normalmente empresas como Southern Perú, como en este momento Buenaventura, que tienen, o Yanacocha mismo, que ya están en etapa de explotación y a su vez tienen proyectos en etapa de exploración, entonces tienen la combinación, ¿no? Van teniendo ventas y también van teniendo gastos de exploración puros, ¿no? Entonces, en resumen, cuando yo digo que los gastos de exploración van a afectar el estado de resultados, es que son gasto puro, ¿ya? Es un OPEX, es gasto puro y por lo tanto va a disminuir el pago del impuesto a la renta porque va a generar pérdida, entre comillas, ¿no? Si yo digo que los gastos de exploración los voy a capitalizar, voy a generar un proyecto en proceso mientras dure los 10 años o 15 años de la exploración que estoy haciendo y allí puedo acumular 10 millones, 20 millones de la inversión en exploración y ¿qué pasa si al cabo de los 10 años yo determino que todo ese gasto, desembolso en exploración no tuvo buenos resultados? 10 millones de Perdona, dólares Gaby, que tengo que Gaby, castigar en ese momento. Y 10 millones Gaby, de dólares disculpa. que voy a afectar en el momento en que reconozco que ese proyecto no va a ser viable, voy a afectar el estado de resultados. Entonces es un impacto bien grande, ¿no? Y por otro lado, Gaby, ¿me permites? perdón. Hay una pregunta, sí, sí, porque está bien relacionado con lo que estás escribiendo, con lo que estás explicando. Aquí preguntan si los gastos o desembolsos de acercamiento con las comunidades, incluyendo estudios, gastos de viajes para lograr que nos dejen hacer la perforación, ¿se pueden considerar como gastos de exploración? Sí, sí son gastos de exploración, siempre y cuando los tengas en tu proyecto, ¿no? Todos ellos son gastos de exploración. Vamos a ver en un momento los conceptos por naturaleza de gasto que se consideran como gastos de exploración, ¿no? Y vamos a comentar un poco el aspecto tributario, porque más ese sería digamos, la consecuencia de poder tener alguna contingencia tributaria, ¿no? En general, sí. Lo explicamos cuando vayamos a la naturaleza de gasto. Entonces, aquí, otro tema interesante para que ustedes se den cuenta de el impacto de los gastos de exploración es que, ¿qué pasa cuando una empresa envía los gastos de exploración al estado de resultados y es una empresa que está en marcha? Es una empresa que tiene actividad de explotación y a su vez tiene proyectos en exploración. Ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos los ciclos del precio de los minerales bajos, es decir, el precio internacional baja, ¿qué es lo primero que se recorta? Lo primero que se recorta son los gastos de exploración y por ende también se recorta personal de exploración. ¿Por qué? Porque esa decisión financiera impacta directamente aquí. Si, por ejemplo, mis gastos de exploración del mes eran 1 millón, pues si yo voy a recortar en 300,000, menos 300,000, voy a disminuir rápidamente los gastos de exploración y por lo tanto voy a ayudar a estabilizar mi utilidad o mi posible pérdida que podría tener. Ese tipo de decisiones se toman, ¿no? Que no es lo mismo que cuando estoy haciendo la capitalización de los gastos de exploración, ¿no? Entonces, aparte que me genera liquidez, ¿no?
Esas decisiones las van a mirar ustedes en el curso un poco más a detalle, pero es algo que tienen que tener en mente, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Desde el punto de vista financiero. Yo puedo capitalizar los gastos de exploración, que es crear el proyecto y ir almacenando los costos con la contingencia, con el riesgo de que si pasados 10 o 15 años no encuentro recursos, el proyecto no es viable, en el momento en que reconozco que el proyecto no es viable, tengo que castigar el 100% de lo que acumulé de varios años. O enviar al gasto, y enviar al gasto significa que conforme voy realizando los gastos de exploración, voy afectando el estado de resultados. Y eso hace que no se afecte, pues, de manera, en un solo periodo, en un solo ejercicio, todos los gastos de exploración que tuve los 10 años anteriores, ¿no? Sino que poco a poco los voy reconociendo como gastos de exploración conforme se van realizando. Si me preguntan a mí qué debería de hacer, yo soy muy conservadora en este aspecto y yo prefiero reconocer los gastos de exploración conforme se van generando. Y capitalizar el proyecto, por ejemplo, si se llama Quellaveco, desde el momento en que va a entrar a desarrollo y construcción, capitalizar, y esa será mi inversión, ese será mi CAPEX. Todo lo demás es gastos de exploración que tienen que afectar el ejercicio en el que se ejecuta, ¿no? También existe la otra opción de capitalizar. Esa es decisión y es parte de la política corporativa que debe tener la organización, ¿no? Aquí vamos a la pregunta que Flora nos hacía llegar. ¿Cuáles son los principales gastos de exploración? También es parte de la política corporativa de la empresa. La empresa dice, ceñida también a lo que dicen las normas internacionales de información financiera, ¿qué son gastos de exploración? Y para eso sabemos cuándo inician y cuándo terminan. Un gasto tiene que estar asociado a algo, es decir, este apoyo a la comunidad, yo tendría que hacer ese desembolso si no estoy haciendo exploración. Entonces, causa-efecto, ¿no? Si no estoy haciendo exploración, ese apoyo a la comunidad yo no lo consideraría como parte del costo de exploración. Sí se entiende, ¿verdad? Ese apoyo a la comunidad sí sería un desembolso para la empresa, sería un gasto y sería tal vez, si volvemos aquí, un gasto puro que iría en otros gastos y que tributariamente, posiblemente, la SUNAT en Perú, la administración tributaria, que es la SUNAT en Perú, no lo reconozca. Ya, ese es otro mundo, el aspecto tributario, ¿no? Pero iría en otros gastos. Pero si yo estoy haciendo actividad de exploración y ese apoyo a la comunidad está directamente ligado con la actividad de exploración, entonces sí lo puedo reconocer allí, ¿ya? Ahora, todo tiene pues un límite, ¿no? Es decir, si yo soy un auditor de la SUNAT y veo que la empresa minera me muestra que en un año sus gastos de exploración fueron de $1 millón, de los cuales la actividad, el apoyo a la comunidad fue por $800,000, ¿yo qué diré, auditor de la SUNAT? Oiga, aquí no hay una proporción entre el desembolso total de $1 millón para hacer actividad de exploración versus el apoyo que le está dando la comunidad de $800,000, ¿no? A menos que haya una explicación razonable, pero a simple vista no hace sentido. Inclusive no solo para SUNAT, sino para la alta dirección de la empresa. O sea, ¿dónde se está yendo el dinero para la exploración? Como les había comentado antes, una empresa minera que realmente está haciendo exploración está invirtiendo en perforación diamantina, ¿no? Y luego llevando a hacer análisis laboratorios, que también es caro, pero lo más costoso, el 70% de los costos de exploración es perforación diamantina, ¿no? Entonces, este desagregado por naturalezas de gasto lo decide también la compañía, lo decide el área de contabilidad, lo deciden las políticas corporativas, ya los procedimientos específicos que tiene la empresa para determinar e ir alocando los distintos gastos, ¿no? Estos gastos pueden ser tan detallados como estos de aquí, donde dicen gastos de telecomunicaciones, gastos de papelería para exploración. ¿Por qué habrán puesto esta línea específica? Gastos de papelería, el papel para imprimir, por ejemplo, para exploración. Porque tienes también gastos de papelería para la administración, para las finanzas, para la contabilidad, para la planta metalúrgica, yo qué sé, pero estos son propios de la actividad de exploración porque el contador, a través de las naturalezas de gasto, que va a poder entender
los distintos costos en los que se está incurriendo en la etapa de exploración, ayudar a hacer un análisis. ¿Se tiene que ser tan detallado? No necesariamente. Se debe tener el detalle necesario que ayude a entender los gastos de exploración, ¿ya? Por ejemplo, aquí, fíjense, ¿no? Major Drilling, que esta es la perforación mayor, ¿no? 279,000. Este es un extracto de una data real de gastos de exploración, ¿no? Entonces, si sacamos un porcentaje de los $662,000, ¿cuánto representa la actividad de perforación, ¿no? Y cuánto representan los otros trabajos? Aquí ya con ojo de auditorio puede empezar a pedir sustentos, porque aquí también dice gastos de geólogos. Ustedes saben que los geólogos, cuando salen a hacer la exploración, tienen distintas formas de hacer sus sustentos. Muchas veces no tienen que llenar declaraciones juradas nada más, porque por las zonas por donde ellos van no les entregan ni facturas ni boletas, y eso tributariamente no es aceptado. Pero por otro lado, ¿cuánto representa de lo que realmente se está haciendo aquí? Entonces, esto da para mucho, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el mensaje aquí? Las naturalezas de gasto tienen que ser las justas y necesarias, que ayuden a hacer un análisis detallado de los distintos gastos incurridos en la etapa de exploración, ¿ya? Creo que ahí sí atendí la consulta antes de pasar a esta otra parte. Quien estuvo consultando, por favor, ¿quedó claro? Sí, quedó ¿Sí? claro. Muchas gracias por los comentarios. Gracias. Ok, sí. Abran el micro para hacer las consultas, porque como estoy en modo presentación no puedo mirar. Bueno, ahora vamos a hablar ya un poco más también desde arriba con Crisco, ¿no? Ustedes, de hecho, si son del área técnica, conocen Crisco, ¿no? Que es este comité para determinar el reporte de los recursos y de las reservas de mineral, y que, bueno, hasta ahora yo espero que la siguiente presentación que tenga que ser de esto, podamos decir que el Perú está por lo menos encaminado a querer implementar y formar parte de este comité, ¿no? Los miembros de Crisco en este momento, entre ellos están aquí mencionados, entre ellos está Brasil, está Colombia, está Chile, que sabemos que Colombia no es un país minero, pero está ahí, y Chile sí. Y nosotros, que somos país minero, no estamos. ¿Qué es Crisco? Es un organismo reconocido a nivel mundial y avalado por el Consejo Internacional de Minería y Metales, el ICMM, como la entidad que representa a la industria minera en los asuntos relacionados con la clasificación y reporte de minerales. Y algo más, justo ahora que nosotros estamos postulando como Perú, como país, a la OCDE, llegaron el otro día unas consultas al Ministerio de Energía y Minas sobre la OCDE, ¿no? Y nos preguntaron específicamente, ¿dónde puedo conocer la cantidad de recursos y de reservas de mineral que las empresas mineras están reportando al Perú, ¿no? Y a través del Ministerio de Energía y Minas. En este momento, nosotros en el Ministerio de Energía y Minas recogemos la información de las reservas de mineral, más no de los recursos. Y esto ya es un estándar en el mundo, es decir, deberíamos de recoger la información de recursos y de reservas de mineral. Y aquí está la línea de cómo es que se avanza en los resultados de la exploración, ¿no? Cómo vamos avanzando empezamos por los minerales, los recursos de mineral inferidos, indicados y medidos. Ese es el recorrido que hacen, ¿no? Empezamos por recursos de mineral. ¿Cómo vamos? Inferidos, indicados y medidos. Y luego vamos a las reservas, probables y probadas, ¿no? Ese es el recorrido que hay que hacer, ¿no? Y para hacer este recorrido y poder determinar recursos y reservas de mineral, Crisco tiene sus estándares internacionales, y a su vez las empresas mineras de la gran minería tienen a los QP, que son los geólogos certificados o especialistas, técnicos especializados y certificados para poder avalar los recursos. Ellos firman, los QP firman, autorizando, avalando que el dato que la empresa minera está colocando de recursos y de reservas de mineral, ese es el dato correcto. ¿Por qué? Porque con la cantidad de recursos y sobre todo de reservas de mineral
es que las empresas mineras dicen, somos la empresa minera con la mayor cantidad de recursos y reservas de mineral, por lo tanto atraes inversionistas, por lo tanto tus acciones en las bolsas de valores del mundo se incrementan, ¿no es cierto? Ahora, los inversionistas a su vez saben que si esta empresa, este dato que está dando de recursos y de reservas de mineral ha sido firmado por un QP, eso es cierto, ¿no? Y los estándares más altos los tenemos en Canadá, en Australia, en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde los datos que las empresas que cotizan y listan en estas bolsas de valores, pues, tienen que estar bien seguros de los datos que están dando, ¿no? Bueno, eso entonces a nivel macro para ver la actividad de exploración, entonces no es solamente que consigo un grupo de geólogos, sino que tengo que tener la certificación bajo estándares para decir la cantidad de reservas y recursos de mineral, ¿no? Sabiendo que la actividad de exploración es una actividad de largo plazo, de más de 10 años para la primera etapa, y la factibilidad, prefactibilidad y factibilidad otros 10 años, con todos los riesgos que hemos visto. En el Perú, sabiendo también que el Perú es un país con un atractivo geológico muy importante y además es polimetálico, tenemos gran cantidad de recursos de mineral en el subsuelo, pero que nos falta la caracterización del territorio nacional. Sabemos que esta actividad de exploración es costosa, el Estado peruano no tiene el dinero para hacer la exploración, sin embargo, sí se puede atraer empresas que se dediquen a hacer la actividad de exploración, a hacer la caracterización, pueden entender mejor el territorio nacional y a su vez promover los distintos proyectos que podemos emprender, ¿no? Es por eso que existe este beneficio tributario en la etapa de exploración, que termina, por cierto, este diciembre del 2022, se promulgó por 3 años, ahora mismo se está evaluando a ver si se puede ampliar o no se puede ampliar. Si no hay ampliación, aquí termina, este 31 de diciembre del 2022. ¿En qué consiste? Que las empresas mineras que van a hacer actividad de exploración pueden tocar la puerta del Ministerio de Energía y Minas y pedir firmar un contrato de inversión en etapa de exploración, donde ellos se comprometen a hacer un monto mínimo de inversión y el IGB, como resultado de esta inversión en exploración, es decir, el pago de la perforación diamantina que contiene IGB, el pago de los servicios del alquiler de las perforadoras, el pago de el laboratorio que contiene IGB, ese IGB se le devuelve, ¿no? Y se le devuelve. ¿Y eso en qué va a ayudar? Es un retorno inmediato a la caja y al bolsillo de la empresa para seguir haciendo inversión en exploración, ¿no? Entonces, esa es una medida de promoción de la inversión que hay en el Perú, ¿no? Bueno, entonces, eso es un aspecto tributario. Ahora, como riesgos, sabemos que los riesgos son exógenos y endógenos, y en la actividad de exploración, entonces tenemos el riesgo de mercado, el riesgo cambiario, el riesgo social, político, soberano, legal, de desastres naturales y el riesgo ambiental. Y los endógenos, que son los que puede controlar la empresa, el riesgo de exploración y el riesgo de transporte. Por eso es que siendo un riesgo propio, endógeno que la empresa puede controlar, entonces muchas veces es que para la actividad de exploración, la empresa decide cuánto de presupuesto va a asignar para la actividad de exploración. Y aún así sabe que es un riesgo, es decir, ya lo reconoce, ya se reconoce que ese presupuesto puede terminar en un proyecto que nunca va a haber frutos, es decir, pueden ser solamente salidas de dinero, ¿no? Aún así, las empresas mineras toman esos riesgos, ¿no? Y los miden y los controlan de alguna manera. Entonces, la etapa de exploración es la de mayor riesgo en el ciclo de vida de una operación minera, representa una alta inversión por varios años que no puede llegar a concretarse, en muchos casos, ¿no? Que no puede llegar a concretarse en un proyecto. Falta de liquidez o de financiamiento de la empresa para continuar con la exploración. Eso también detiene muchas veces la exploración, ¿no? Una inadecuada estimación de recursos y reservas en los estados financieros, lo que a su vez genera un impacto en las estimaciones de recursos y reservas en las bolsas de valores del mundo, ¿no? Ese es otro riesgo que se presenta en esa etapa de exploración. No contar con un equipo multidisciplinario para la adecuada y diligente estimación de los recursos y reservas. Geólogos, geoestadísticos, ingenieros de minas, metalurgistas, financistas, faltó aquí, es decir, un equipo multidisciplinario que ayude a hacer un análisis global, ¿no?
y qué oportunidades se presentan, por ende, porque cada riesgo trae una oportunidad, ¿no? Con la exploración minera se ayuda a la caracterización del territorio nacional, y eso es lo que queremos en el Perú, ¿no? También tenemos la oportunidad de hacer uso de este beneficio tributario de devolución del IGB y que ayuda a generar caja, ¿no? Liquidez para reinversión inmediata en el mismo proyecto. Y poner en marcha un nuevo proyecto que sumaría a las unidades mineras existentes. Esta es una oportunidad tanto para el Perú o para cualquier actividad, nuevo proyecto que se desarrolle a nivel mundial, para el Perú o para la misma empresa minera, y para la misma empresa minera, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque un nuevo proyecto que termina la etapa de exploración y va a desarrollo y construcción y luego de explotación, incrementa las unidades de producción, ¿no? Y al incrementar las unidades de producción, entonces viene la consecuente generación de valor para la empresa minera y para el país. Bueno, he querido correr un poco para poder tratar de estar con el tiempo. Si es que hay alguna consulta, encantada de poder atenderla. Gracias por la oportunidad. Una consulta adicional. Gracias. Bueno, primeramente has hecho un excelente resumen, Gaby, de todo el tema exploratorio. Pero hay algunas condiciones que, efectivamente, como el tema de las comunidades se van dando, es algo, bueno, relativamente nuevo, pero que ahora toma más fuerza. Ahora, esos costos antes podrían ser menores, hoy son un poco más importantes, ya que las personas o las comunidades o los entes que están inmersos en las zonas aledañas a las exploraciones ahora toman más posición y exigen más cosas para poder inclusive ingresar a hacer exploraciones, ¿no? Y esto es un costo adicional. Ahora, cuando ya una empresa minera o ya hizo prospección, está en operación, en el slide 7, si no me equivoco, o 6, mostraste el gráfico de los minerales inferidos, ¿no? En estricto, las empresas que ya están en operación trabajan o están recuperando inversión con su mineral o con sus recursos probados y probables, ¿no? La sumatoria de los dos. Pero los inferidos no tanto, ¿no? Simplemente sabemos que hay ahí es una potencialidad de recursos que podrían en el futuro ser explotados conforme vayamos ingresando en la mina subterránea o ampliando o desarrollando el cono de la mina en tajo abierto. Si yo empiezo a hacer prospección en algún momento ya del periodo de operación, o sea, empiezo a hacer perforaciones para tratar de inferir, o mejor dicho, confirmar estos recursos inferidos. Esto podría considerarse como un costo de exploración y capitalizar el recurso, o mejor dicho, la inversión respecto de una exploración durante el proceso ya de producción de una compañía minera. ¿Eso es posible? Sí, es una muy buena pregunta. Hay que distinguir entonces dos grandes etapas, ¿no? Una empresa minera que desde cero es la primera vez que tiene una actividad minera y está empezando por la exploración, en cuyo caso todos los desembolsos son gastos de exploración que se capitalizan o se envían al gasto. Una empresa minera que ya está en etapa de explotación, a su vez, puede seguir haciendo exploración de dos maneras. Exploración dentro de la misma área donde está haciendo explotación y ahí armará su nuevo proyecto de exploración de avanzada. ¿Por qué? Porque si no considera este proyecto como un nuevo proyecto de exploración, los desembolsos que estaría realizando para esta exploración serían considerados parte del costo de producción, porque al no armar un proyecto, formarían parte del costo de producción, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces, estamos hablando de proyectos grandes, ¿no? Se arma un nuevo proyecto, una empresa que está en explotación, arma un nuevo proyecto de exploración en su misma área de concesión minera y los desembolsos de ese nuevo proyecto son un proyecto nuevo de exploración y ese nuevo proyecto de exploración pues va a transitar por esas etapas de exploración también.
va a ir por recursos y reservas probadas y probables, y luego se incorporarán también en el reporte oficial de la empresa para determinar nuevas reservas y nuevos recursos, ¿no? Y mientras tanto, la gerencia de exploraciones irá determinando y irá reportando cómo van esos avances en la exploración. Eso en las empresas de la gran minería. Puede haber alguna confusión tal vez con las empresas de minería subterránea. Las empresas de minería subterránea tienen ya un proyecto en explotación y sí hacen exploración, pero allí sí, las mismas políticas y procedimientos de la compañía tienen que determinar si realmente estamos ante un proyecto de exploración o estamos ante un proyecto, ante una avanzada, ante un avance en la actividad subterránea que tenga que formar parte del costo de producción. Esto se determina si lo que yo estoy avanzando es algo que voy a consumir en el año o en los años siguientes, ¿no? Ahí también ayuda a poder contactar al contador para determinar. Pero creo que sí, sí se llega a determinar realmente que la mayor claridad está cuando yo voy a hacer un desembolso estando en explotación, ¿estoy afectando el costo de producción? Entonces ahí voy a decir, uy, no, esto no es parte del costo de producción, ¿no? No sé si Y efectivamente eso es lo que se trata de cuidar, el costo operativo, el costo unitario de producción. No podría asumir eso porque impacta en sobremanera. No estamos hablando de pocos millones de dólares, sino varios decenas de millones que podrían estar haciendo una adición de una cierta cantidad de toneladas de mineral ingerido, aprobado o probable, ¿no? Sí, y para tener claridad, no solamente por la interesante pregunta que hace, sino también en general, cuando hablamos en costos, nosotros tenemos que ver una correspondencia entre el costo y el ingreso, o el gasto o el desembolso, llamémosle así, y el ingreso, ¿no? Si lo que yo estoy desembolsando en el año tiene una correspondencia con los ingresos que voy a tener en ese año, sí corresponde al coste de producción. Si no, lo tengo que diferir. Eso es. De acuerdo. Gracias por la respuesta nuevamente, Gaby. Gracias a ti. ¿Alguna consulta más? Sí, Gaby, aquí hay una pregunta de Juan. Tiene una preocupación porque dice, ¿por qué no se toma el riesgo de contaminación al suelo y la calidad del agua si mayormente las actividades están en cabecera de cuencas? Ya. Tal vez se refiere, no sé si estás en la sala, tal vez te refieres a poder ver la factibilidad o no de un proyecto per se, es decir, más allá de que yo pueda encontrar recursos y reservas, ¿dónde está el análisis de la empresa respecto de ver el riesgo de contaminación que puede haber? Es decir, yo puedo encontrar recursos y reservas en muy buena cantidad, el proyecto puede ser viable y rentable, pero ¿y la comunidad? Y el riesgo de contaminación a la comunidad, ¿dónde está? ¿Por qué no se evalúa? En estricto sí se evalúa. En el estudio de factibilidad se incluye también el cierre de la operación minera. En el cierre de la operación minera se contempla cómo debo yo de dejar la operación minera al momento que me voy a retirar, ¿no? Entonces, para eso la línea base me dice, si originalmente esta comunidad tenía estos niveles de calidad de agua, entonces yo debo de, al momento de retirarme y durante toda la operación minera, en realidad, mantener esos niveles de calidad de agua, ¿no? Puede haber algunos casos en los que, como en el caso de Conga, que generan estos conflictos porque necesitarán mejor explicación seguramente, de decir, pues no puedo intervenir por más recursos y reservas que encuentre en esta zona, no puedo hacer actividad minera porque el daño a la contaminación, al medio ambiente para estas comunidades es muchísimo más alto. Puede hacer también, a la larga se miran esos casos, hay algunos proyectos que no han prosperado por eso, ¿no? Pero en estricto las empresas mineras, por el governance y los estándares que tienen, contemplan esa parte y también es parte de las consultas a las comunidades, ¿no? Y que es información que se tiene que levantar para el EIA. Sí, aquí Alfredo Rodríguez nos aclara la pregunta que hizo Juan, que el volumen de agua no es significativo en la etapa de exploración, ¿no? También tomar en cuenta eso, que estamos en la primerísima etapa, donde no sabemos si finalmente vamos a encontrar algo de valor que
explotar posteriormente. Claro, Y claro, en sí. esa parte el volumen del agua no es significativo. Exactamente, también. Gracias, Alfredo. Sí. Sí, Muchísimas gracias a todos los que han participado en este webinar. Los invito a inscribirse en el programa que, como Gaby ha mostrado, un botón, ¿no? Está súper interesante para poder consolidar nuestros conocimientos respecto a los costos y tener una visión más macro y más completa de todos estos costos que involucra la actividad minera. Muchas gracias a todos.